¿Qué pasa, chavales? Estamos por fin de vuelta aquí en el canal para retomar pues esta sección que se llama Mi experiencia como director de cine amateur. Y pues después de haberos hablado del guión y del set, me gustaría ahondar un poquito en lo que es el world building. O sea, la construcción del mundo, cómo los personajes forman parte de este conjunto narrativo, lo que se ve y lo que no se ve, o sea, lo que es el lore de la historia. Así que vamos a proceder a ello. Vamos. Para empezar, pues hay que entender esta historia como una historia que tiene un world building verosímil, o sea, al final está situado en nuestro mundo de alguna manera, al menos dentro de lo que vemos, porque seguramente algunos lo estáis pensando, que si la peli pertenece al Sangreverso, y la respuesta es que sí, de hecho sí, o sea, no vemos técnicamente nada extraño, porque no hay presupuesto para meter pues todo ese lore que tenemos en el Sangreverso de cosas raras, de superhéroes, de monstruos, de tal, pero sí que tiene bastantes referencias que de alguna manera lo introducen dentro de ese mundo de una forma que es, o sea, una narrativa transmedia, hay que entender eso. De forma autoconclusiva, dentro de la propia historia, es un mundo verosímil como el nuestro, pero en el lore conjunto, entendiendo todo como un conjunto transmedia, forma parte del Sangreverso, forma parte de un universo mayor. Dejando esa verosimilitud al lado, sí que es cierto que hemos hablado de algunos poderes, entre muchas comillas, poderes mágicos que ya ahondaremos cuando veamos la peli y cuando sea oficial, que pues ha habido que construirlos aunque de forma un poco ambigua, ya que bueno, hemos tenido esas reglas mágicas que se han usado de una forma muy superficial. Pero si entramos más en lo que es la faena de los personajes, pues al final pues hemos tenido que trabajar en base al guión original de mi compañera, que es en base a lo que yo escribí, en base a lo que yo me regía según las leyes de este mundo, de esta verosimilitud, pero al mismo tiempo pues tenemos ciertos personajes y ahora voy a enseñar cómo he ido trabajando con ellos. A mí me gusta mucho la estética, me gusta mucho buscar lo raro, lo que llama la atención dentro de lo común, ¿no? Esa fantasía rara dentro del mundo normal. Tengo mucha inspiración al final pues en los cómics, y eso se nota en el vestuario, por ejemplo, en la propia Sera, que me gusta mucho esa extravagancia, esas tendencias cromáticas, el uso de guantes, el uso de cosas que tapan la cara, como máscaras, y entonces en el diseño de Sera se nota mucho, pero al mismo tiempo tiene influencias de otros géneros, sobre todo de la fantasía heroica, más clásica, y pues de películas más recientes, películas que yo amo mucho, como pueden ser pues Olvídate de mí, que esa estética está muy presente en esta película. Entonces me gusta crear que los personajes sean, que se puedan, ¿cómo decirlo? Caracterizar, ¿no? Que sean visualmente reconocibles. Eso está muy presente en Carlos, que al final es un arquetipo de típico escritor barra profesor, ¿no? Con esas gafas, con ese jersey. Pero tiene ese punto que lo reconoces, ¿no? Con sus elementos icónicos, aunque este diseño al final no haya trascendido tanto, pero sí conserve bastantes elementos. Y lo mismo con Sera, es un personaje que es reconocible visualmente, icónicamente, que tiene un montón de elementos que se repiten a lo largo de la historia y que ayudan a que esta memoria del personaje permanezca y lo convierta en algo icónico y que se pueda caracterizar por algo. Lo mismo es aplicable a los personajes de Rita Maldita y la Diosa Ciega, que entraron después, pero hay que tenerlas también en cuenta, que se rigen pues por una estética parecida a la de Sera dentro de este mundo de fantasía, dentro de la propia fantasía de la película, como es Ultramarina, que ya entenderéis de lo que estoy hablando cuando veáis la película. Entonces siguen por una estética similar donde he mezclado esos puntos de fantasía clásica heroica con un toquecito más moderno, más pop, como puede ser este toquecito a lo Madonna que tiene el personaje de Rita Maldita. Entonces es una mezcla de ideas, de conceptos que dan lugar a la manera en la que a mí me gusta trabajar estos personajes, teniendo además en cuenta las condiciones con las que me hicieron trabajar originalmente en la peli. Y hablando de cómo me gusta a mí trabajar, pues soy muy diferente al resto de gente que viene muy influenciada del propio cine. Sin embargo, yo vengo muy condicionado del cómic, como ya os he contado. Entonces, para mí es todo visual en un sentido secuencial, así como imagino yo las cosas. Entonces, cuando quiero aplicar algo a ese world building, llevar ese mundo a lo visual, me lo imagino como viñetas. Para mí los planos son viñetas. Podéis verlo aquí, como yo concebía todos esos planos que al final pues ya veréis cómo ha sido el resultado en su momento. Esa es la manera en la que yo lo veía y siempre tengo que dibujar las cosas para entenderlas. Me pasa igual que cuando escribo. Siempre tengo que dibujar a los personajes porque si no, no soy capaz
de imaginarlos en movimiento. Primero me hago la idea, ¿no? Dibujo aquí pues el primer diseño de Rita Maldita, que no se parece mucho, ya que tenía un toque más Su, de Susan de Banshees, o la diosa ciega, que sí ha sido más fiel al diseño. Entonces estos diseños yo los hago y luego eso mi mente lo lleva directamente a aquello. Me pasó igual con la parte central de lágrimas, yo tengo que dibujar las escenas, si no, no me salen, y al mismo tiempo pues hacer mapas conceptuales que me ayudan un poco a guiarme en la historia y a entender mejor este mundo que he creado. Pero el world building no es solo personajes, no es solo estética, porque a mí me gusta mucho trabajar con... centrarme mucho en lo que es maquillaje y vestuario, que bueno, hay que centrarse en todo, también en lo visual obviamente, pero me gusta mucho centrarme en esos dos y darle mucha fuerza para esa iconicidad visual que busco. Pero eso no es solo estética, también hay que buscar el tono. El tono ayuda a definir la historia porque aunque tengas un mundo verosímil, entre comillas, como el nuestro, el tono depende de la situación, depende de lo que estés buscando, depende del momento, ¿no? Es un mundo muy abierto en ese sentido. Entonces, en mi caso, yo he buscado mucho definir un tono que esté a medio camino entre lo deprimente y lo cómico. Al final, soy muy fan de los blockbusters, del cine comercial de superhéroes sobre todo, entonces ese punto Marvelita del humor está muy presente en la manera en la que yo escribo, generacionalmente, por lo que he mamado yo de pequeño. Y entonces siempre hay ese toquecito, pero al mismo tiempo me gusta mucho contrastarlo dentro de las propias escenas cómicas con momentos muy dramáticos, muy lamentables, momentos de darte cuenta de lo que está pasando realmente. Y eso es un poco también lo que ayuda a definir el tono y estilo del mundo, ¿no? Esa estética que tiene en lo estilístico, ¿no? Narrativamente estilístico. Entonces han sido muchas cosas las que han ayudado a definir este mundo, desde el propio guión original, que ha ido cambiando mucho, pasando por el atrezo, que el atrezo también comunica, o sea, lo que tú ves de fondo, esos carteles que ponen cositas curiosas, esas referencias también ayudan a comunicar. El propio habla de los personajes, te sitúa en ese mundo, las referencias que hacen a otras películas, a cosas que han consumido, así como mis propias referencias, como he dicho, Olvídate de mí, series como Fiona and Cake, la película de Ruby Spark también es muy importante en esta historia. Y es un conjunto de eso, ¿no? También, pues obviamente, diseño de personajes, maquillaje, vestuario, lo visual y ese estilo tonal que os he comentado. Todo eso es lo que forma un mundo, lo que crea un world building, y hemos creado pues este mundo tan chulo que a su vez tiene en su interior el mundo de Ultramarina, que estoy deseando que lo conozcáis y que no va a ser la última vez que lo veamos. Así que dicho esto, espero que volvamos pronto con más vídeos de esta sección y un saludo.